Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno es poder ingresar a este seminario en esta hora de la tarde. Saluda a su amado hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde acá, Colombia, Medellín, Antioquia. Qué agradable, qué gozo nuevamente estar en este seminario. Gracias a Dios nos permite. En esta semana, en este buen día, segundo día de seminario. Gracias a nuestros hermanos administradores. Hermano Rafael, gracias por tomar en cuenta este siervo para también poder guiarnos con la palabra de Dios, alentarnos y animarnos. Estamos estudiando el seminario de Escapa por tu vida, Génesis capítulo 19, versículo 17. Para esta tarde ha tocado a este siervo el tema de escapa de la conducta sensual. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Quiero que hagamos una oración, amados. Quiero que después de esto leamos el texto y vayamos a mirar qué es lo que el Espíritu Santo a través de Pedro quiere aconsejarnos, quiere hablarnos, exhortarnos y animarnos para que entonces practiquemos el Evangelio, para que sigamos adelante, así como Él lo hizo a los hermanos allí en Capadocia, allí en Mesopotamia, allá en estas iglesias, en Asia Menor, en Ponto, en Galacia, Tinia, estas iglesias allí en Asia Menor, de las cuales Él exhortó, Él animó para que siguieran adelante. Bienvenidos a todos mis amados hermanos y hermanas. Recuerden, este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño. Es un gusto poder estar acá en este seminario. Desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, estamos con ustedes para que podamos entonces alentarnos. Estamos allí entonces aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Podemos entonces seguir adelante. Espero que los hermanos estén allí también conectados, que por favor compartan el link, que podamos edificarnos con la palabra. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por este día, por esta tarde. Gracias porque permite nuevamente en este segundo día de seminario el ser exhortados y animados con su palabra, el mirar acerca de grandes bendiciones que usted nos da a través de su palabra, a través de obedecerla, a través de conocerla, a través de estar en su iglesia y seguir perseverando por mis hermanos, por hermano Rafael, por los hermanos administradores de la emisora radial de Mensaje Amor para Salvación. Gracias por el director, gracias por todos los que permite que podamos estar allí predicando el Evangelio. Gracias por este día, por esta tarde, gracias por este momento. Bendíganos para estudiar la palabra, bendíganos para que podamos ser exhortados y animados con ella y que podamos, como dice el tema, escapar de esa sensualidad, escapar del pecado, de la fornicación, escapar de lo que a usted le desagrada. Hermanos en el mundo entero, gracias por los que se están conectando, gracias por la internet, gracias por estos aparatos que nos permite conectarnos para animarnos los unos a los otros. Gracias por las bendiciones en Cristo en este día, gracias por las bendiciones materiales en este día y gracias por esta tarde. Bendíganos para que seamos animados, alentados y para que sigamos adelante perseverando en el Evangelio. En nombre de pues, quien es el Dios de dioses, en el cual oramos y rogamos estas cosas y las agradecemos. Amén. Ok, mis amados hermanos, bienvenidos a este tema, a esta tarde. El tema que vamos a estar estudiando, que los hermanos le dieron a este siervo, es escapa de la conducta sensual. Qué bueno es poder estar allí. Quiero invitarles para que miramos la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 7. Segunda carta al apóstol, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. El libro, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nuevamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es interesante que acá el apóstol Pedro, después que comienza en el versículo 1 hablando de los falsos obreros, de los falsos apóstoles, de los falsos predicadores, hablando acerca de qué es lo que trae para ellos, dice que de que está trayendo allí condenación para ellos y que no tarda esa condenación, dice apóstol Pedro, les está animando a los hermanos a que sigan perseverando y les toma allí unos ejemplos, les acuerda de unos ejemplos, les acuerda por ejemplo acerca de Noé, les acuerda acerca también de Lot, que es el personaje que vamos a estar mirando en este momento, cómo
el apóstol Pedro, como el Espíritu Santo le hace acordar a Pedro de que a través de este personaje Lot, que a través de estas historias allí en el Antiguo Testamento, entonces le acuerda la iglesia acerca de qué es lo más importante, qué es lo más interesante. Y que así como cuando se introduce la enseñanza falsa en la iglesia, y así como cuando hay hombres que no quieren seguir el evangelio, perseverar, también está diciendo, hay hombres que pueden ser fieles, hay hombres que pueden practicar el evangelio, hay hombres que puede Dios hacer una obra muy grande con ellos, hay hombres y mujeres en los cuales Dios les protege, les guía y les lleva hacia esa salvación. Entonces, es interesante lo que nos dice acá el apóstol Pedro. Cuando Dios llama a Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis, que sale de Ur de los Caldeos, de esa tierra, dice la palabra de Dios que sale Abraham o Abraham con su esposa Sarai y con su sobrino Lot. Dice que lleva también animales, pero no sabe a dónde ir. Entonces está Abraham caminando, dice la Biblia que llega hasta Canaán, dice la Biblia de que se lleva Lot y Lot conoce todas estas glorias o todas estas cosas que hace Dios con Abraham. Dice también de que en ese tiempo Dios cuida a Abraham, a Sarai y a Lot. Dice que hay una hambruna, dice que también se van hacia Egipto, después pasan a Egipto, dice que ya entonces allí Lot y Abraham, dice que tienen allí muchos corderos, que tienen muchas mujeres, hay mucho pueblo, de ambos allí hay mucha prosperidad de parte de Dios. Dice la Biblia entonces que algunos siervos de Lot con algunos siervos de Abraham, dice que se estaban allí peleando, discutiendo acerca de los animales, de las ovejas, que si a quienes alimentaban, que las otras cuando voy a necesitar alimento también. En esta discusión, entonces Abraham dice, bueno, entonces es hora de que entonces usted siga su camino y yo siga el mío. Y entonces le dice a Abraham, bueno, ¿cuál tierra quieres escoger? A donde tú escojas, yo voy a escoger hacia el... Si tú escoges a la derecha, yo escojo a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Y pasó así, pasó de que en ese tiempo Lot miró donde haya prosperidad, miró por ejemplo dos naciones en las cuales había allí mucha agua, había allí mucha pasto verde, donde llevar a sus animales, sus ovejas y todo esto. Y decidió escoger hacia Sodoma y Gomorra, dos naciones que tenían mucho pecado, dos naciones en las cuales hay allí desobediencia a Dios. Y lo interesante es que nos acordamos de que él estuvo allí, escogió estas naciones, pero también nos dice la Biblia que más adelante, el mismo Lot, entonces allí, por la desobediencia, el mismo Lot allí, por decidir escoger estas naciones, no digamos desobediencia, sino por escoger estas dos naciones, dice que con toda esa maldad y con el pecado que hay allí, entonces pasó algo, y es que hubo una guerra allí de unos reyes con los reyes de Sodoma y Gomorra. Y Lot es llevado cautivo junto con su familia, junto con todos los animales que tenían. Abraham se da cuenta y entonces va y rescata a su sobrino Lot. También nos dice la Biblia allí, en estas historias, de que entonces llegan allí tres varones, en los cuales Abraham está con ellos, llega a hablar allí, dice que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Entonces, más adelante vemos también a Abraham intercediendo allí por Sodoma y Gomorra. Ora, nos dice la Biblia que oró hasta encontrar a 10 justos, pero no habían 10 justos. Y es donde nos enseña Dios, es donde nos va a enseñar Dios acerca de un hombre, solamente Lot, con su familia allí. No eran muchos, según la Biblia nos dice de que él con su esposa y dos hijas, o unas hijas, dice allí. Dice también de que tenía algunos yernos, algunas hombres que iban a ser esposos de sus hijas, pero que no decidieron salir. Pero el asunto interesante acá es que dice la palabra de Dios allá en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice, y libró al justo Lot. Esa palabra justo Lot es muy interesante. Esa palabra justo Lot ahí, o esa frase justo Lot, lo que nos trae a nuestra mente es pensar en esto, en que Lot, en medio de tanto pecado, Lot, en medio de tanta perversidad, de tanta inmundicia, decidió no dejarse contaminar.
Y acá podemos aprender un primer principio. Y el principio es, tú puedes vivir en medio de la maldad sin que te afecte. Usted y yo podemos vivir en medio de la maldad sin que nos afecte. Lo es un ejemplo de eso. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro a esta iglesia es que ellos podían vivir haciendo la voluntad de Dios, aun cuando muchas personas no la quisieran hacer. Entonces vamos a mirar en el Antiguo Testamento porque es importante ir allí. Vamos a ir a Génesis capítulo 19, seguro que muchos hermanos han acordado este texto, pero vamos a mirar allí, Génesis capítulo 19, vamos a mirar algunos versículos, vamos a leer versículos del 1 al 6, vamos a estar leyendo allí, recorriendo un poco la historia de Lot, para que miremos por qué el apóstol Pedro utiliza esta historia, por qué el apóstol Pedro entonces utiliza el ejemplo de Lot para decirle a la iglesia de que es importante perseverar y obedecer al Señor. Génesis capítulo 19, vamos a mirar allí, déjenme encontrarlo. Versículo 1 al 6, dice la Biblia, Génesis 19 del 1 al 6. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Allí estamos mirando esta historia en la cual Lot, este hombre, entonces decide hacer algo bien importante. Lot, allí alrededor, una sociedad muy pecaminosa, muchos detractores, muchas cosas desagradables, pero Lot quiso decirle no al pecado. Y lo interesante es que usted y yo podemos también decirle no al pecado. También podemos decirle no a los hermanos que quieren enseñar una falsa doctrina o que quieren practicar un pecado. Eso es lo que está enseñándolo acá, a decirle no al pecado. Un texto bien interesante también que me gusta mucho y que es para los hijos, todos los que somos hijos, pero también hay padres que aún son hijos. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9 nos acuerda allí el Señor, a través de Salomón, un principio muy importante, un principio que es según la instrucción de Dios a los padres y a los hijos. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1, versículo 8 y versículo 9. Usted nos está hablando acerca de varias cosas importantes allí. Si podemos mirar allí a Lot, lo que hace cuando estos hombres llegan allí, pero también miramos lo que estos hombres de Sodoma quieren hacer a estos hombres cuando llegan allí. Entonces, hay dos cosas interesantes. Lot no se dejó influenciar por estos hombres para hacer lo mismo que ellos, de ir a hacerles algún daño a estos ángeles, de hacer cosas que son desagradables. Pero entonces se le puede decir no al pecado en medio de una nación malvada. Lot está practicando lo que sus padres le habían enseñado de la ley. Y es interesante que él está mostrando eso. Ve que por eso es importante cuando los padres pueden enseñar desde pequeños a sus niños pequeños la palabra de Dios. Ve que es importante allí. Lot fue alguien que fue enseñado por su padre. Allá en el Génesis capítulo 2 uno puede mirar allí acerca de su padre, acerca del hermano de Abraham, acerca de estas cosas y miramos allí que ellos seguían a Dios. Y Lot pues también conocía las cosas de Dios. Y Lot entonces está practicando lo que aprendió de sus padres acerca de la ley. Lot también se interesó más en servir a los mensajeros con lo que tenía. Miramos, dice la Biblia en los versículos que están comenzando, de que él llegó y se postró. Llegaron estos ángeles y lo que hizo fue postrarse. No hizo lo que la nación Sodoma quería hacer, destruirlos, atacarlos. Algunos han llegado a pensar de que, y algunos conferencistas han dicho de que estos hombres querían llegar a ellos porque allí había lo que era la homosexualidad y que querían hacerle algún daño, como tratar de violentarles o violarles.
Algunos han llegado hasta ese punto. Pero lo que nos está mostrando acá la palabra de Dios es que este hombre, Lot, quien Pedro lo utiliza para que la iglesia entonces, en medio de una sociedad mala, en medio donde hay personas que quieren irse tras una doctrina falsa y tras obreros fraudulentos, él utiliza para que se acuerden de que Lot, un hombre que en medio de la sociedad pagana, en medio de la sociedad donde hay tanta maldad, él le dijo no al pecado, porque siguió la instrucción de sus padres, porque se interesó más en servir a los mensajeros con lo que él tenía. Dice la Biblia que entonces les ofreció su casa, les ofreció también allí dormida, les ofreció allí alimento, les ofreció estas cosas. Los otros le están ofreciendo otras cosas. Los interesó en cuidarlos del mal que le podían hacer. Puso su vida y la de su familia por encima de los mensajeros. Allá nos está diciendo eso también. Lot puso más importancia en estos dos hombres que aún en sus propias hijas, que aún en su propia familia. Y lo cierto es que él miraba en estos hombres algo bien importante, algo diferente de lo que miraba aún en sus seres queridos, aún en los que están alrededor de él. Puedes tener dominio propio para no hacerle caso al pecado. Entonces, número uno, él dijo no al pecado, pero número dos, no solamente no le dijo no, porque a veces uno le dice no, pero ¿qué tal el dominio propio? ¿Qué tal el luchar contra la carne o los frutos de la carne? ¿Qué tal el luchar cuando alguien le quiere obligar a uno? Y ha pasado que seres queridos, cuando uno le dice de que es que uno no toma licor, como decimos acá en Colombia, se lo quieren meter a uno por las narices. Nos quieren meter eso por las narices porque quieren que se practique aún eso, pero es importante que Lot también mostró de ese dominio propio, del dominio en el cual él podía tener con su fruto de la carne, con lo que le está influenciando. Otro texto muy importante para mirar esto sería Proverbios 25-28. Vamos a mirar Proverbios 25. Me encanta este libro, es un libro muy interesante que se puede aprender mucho de él, fuera de los otros 65. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice, es una ciudad derribada, es una ciudad sin muro, dice, no tiene rienda. Y bien conocemos, lo conocía eso. No sé si de pronto lo conocemos, pero podemos mirar por películas como Una muralla. Y podemos mirar de que esto ayuda para defender la nación, el pueblo, por ejemplo, las murallas de Jericó, que dice la misma Biblia, nos dice que esto ayudaba para protección del pueblo, la misma casa de Dios, también allá en Jerusalén, cuando fue destruida por los imperios y que entonces con Nehemías, con Esdras, comienzan a reconstruir la casa y todo esto. Dice que construyen allí las murallas y todo esto para protección. Pero dice acá Salomón de que cuando no hay murallas, no hay muros, dice, está derribado, dice, y no tiene rienda. Pero Lot, aun cuando todas esas personas, vecinos, toda esa nación que es pagana, él decidió no dejarse influenciar por el pecado. Decidió no decirle al pecado. Decidió no practicar lo que ellos practicaban, porque pues era muy fácil dejarse influenciar. Podemos mirar en la Biblia cuando nos dice que solamente Lot con su familia y entonces eran los que estaban como... Y eso lo vemos allí. Entonces, puedes dedicarte a a leer la ley de Dios para tener fuerza. Eso fue lo que Lot hizo. Se dedicó más bien a leer la ley de Dios para él tener fuerza y decirle no al pecado. Puedes dedicarte a los trabajos que Dios te da para ocuparte en asuntos y no en otras cosas. Y puedes buscar a Dios a través de la oración para que te guíe a hacer su voluntad. Lo decidió hacer eso. Lo pensó más bien en lo que podía hacer para estos hombres. Poner a utilizar sus talentos, el oficio que Dios le permitió. Para servir a estos hombres también. A leer la ley de Dios. Porque nos dice la Biblia allí de que Dios miró en Lot un hombre que es puro, un hombre que
perfecto, pero también un hombre que podía entonces ser salvo. Él se dedicó entonces a leer la ley de Dios, él se dedicó a los trabajos que Dios le dio para que no se ocuparan otras cosas. A veces lo que existe en el hombre o en el cristiano que nos hace alejar de Dios son las distracciones. Con Lot también existió distracciones, también existieron otras cosas para que él podía hacer. Por ejemplo, la prostitución, por ejemplo, la mentira, por ejemplo, el homosexualismo, por ejemplo, el pecado de la idolatría. Todas estas cosas en ese tiempo. Pero Lot dijo, no, yo busco al Señor, yo adoro a Dios. Y por eso Pedro lo utiliza en esa referencia muy buena. Y también, pues, él tuvo que orar para que Dios le guiara y le ayudara con esto. Entonces podemos ver a Lot, un personaje muy interesante, como ese joven, no sé si usted se acuerda de un joven, que pasó algo igual. En el libro de Génesis podemos también mirar otro personaje, un joven que era muy pequeño, un joven del cual tenía otros hermanos, un joven que fue amado por su padre, pero un joven también que recibió allí, con las artimañas allí, con las tácticas del maligno y también con la envidia de los hermanos, fue vendido a Egipto. Y en Egipto fue ultrajado, en Egipto fue llevado a la cárcel. En Egipto donde había idolatría, en Egipto donde solamente era adoración al emperador, allí al faraón, en Egipto donde él podía allí ser corrompido o corromperse allí por la idolatría, por la fornicación, por los pecados. Y él le dijo no al pecado. Él le dijo no a la esposa de Potifar. Él le dijo no porque yo adoro a mi Señor. Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 39 nos habla acerca de la historia de José. Pero él también estuvo allí en un mundo, en una sociedad malvada. Y él también le dijo no. Entonces, usted y yo como cristianos podemos decirle no hoy a la nación donde estemos, ¿sí? Estoy en Colombia, estoy en un barrio, estoy en una ciudad y hay mucho pecado, mucha influencia del mal, se le puede decir no en el país, en la nación donde estemos, aun cuando haya mucha maldad. Se puede vivir en medio de la sociedad sin caer en el pecado, sin practicar el pecado. Y Lot es una muestra en la cual nos enseña de que sí es posible. El versículo allí nos dice al justo Lot y libró al justo Lot, por eso fue justo, porque hizo estas cosas, porque no se dejó influenciar por el mal, por el pecado. Es interesante eso para que pensemos. También usted y yo podemos ser utilizados por Dios para sus propósitos. Y la otra parte es que en el versículo allí, vamos a mirar nuevamente, segunda de Pedro 2:7, en el versículo que estamos, dice algo más de allí, dice, y libró el justo Lot, dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y libró al justo Lot. Hay algo bien interesante, y es que además de que Lot decidió escoger a Sodoma y Gomorra, además de que en Sodoma y Gomorra fueron destruidos estos reyes y fueron cautivos todos los que estaban viviendo allí, y que Lot también le tocó estar cautivo, a Lot también le tocó sentir allí la tristeza y el flagelo de que se lo llevaran, una nación enemiga, una nación pagana, y nuevamente que Dios a través de Abraham lo liberte o lo vuelva a llevar a esa nación o que lo lleve a la nación en la cual él podía estar bien, lo que nos muestra también de que pasa bastante tiempo en el cual Lot nuevamente está allí en Sodoma, en Gomorra, donde están nuevamente las detracciones, donde está todo esto que es malo, y nuevamente Lot nos enseña otro punto, y Lot nos enseña de que Dios tiene propósitos con él, y Lot nos enseña que usted y yo podemos ser utilizados por Dios para que, como Él tiene propósitos para su vida y para mi vida, entonces podemos dejar que los cumpla. Es lo que nos dice allí. Entonces tú puedes ser utilizado por Dios para sus propósitos. Vamos a mirar Génesis 19, 7 al 12. Génesis capítulo 19, vamos a mirar nuevamente allí los versículos del 7 al versículo 12. Génesis 19, 7 al 12 dice, y dijo,
Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quitada ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Vamos a dejar allí. Y nuevamente, allí nos muestra de que aún Lot quiere estar allí un tiempo más. Nos muestra la Biblia que Lot está siguiendo los mandamientos de Dios, pero entonces nos muestra también Lot de que Dios utiliza a sus hijos para propósitos grandes. Y 2 propósitos que Dios hizo con Lot y que puede hacer con usted y conmigo es que, número 1, Él salva a los que se arrepienten. A través del testimonio de Lot, a través de lo que Lot estaba haciendo, a través de Lot permanecer sin dejarse contaminar, sin decirle no al pecado, sin no practicar lo que está practicando el pueblo o las naciones paganas, Dios allí está efectuando, está trabajando, y lo que se está mostrando es de un hombre que no se está dejando consumir por el pecado o influenciar por el pecado, y que estas personas que están pecando, que están allí consumidas por esto, pueden arrepentirse, que pueden volver a Dios y que pueden ser salvadas. Es lo que nos muestra. Entonces, número 1, salvar a los que se arrepienten o arrepientan. Segunda de Pedro 3:9 es un texto que conocemos de memoria, pero es un texto que quiero que leamos también para hablar acerca de esto. Nos acordamos allí cuando Abraham está orando a Dios, que él le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que comienza a decir Abraham? Señor, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10. Dice, va a salvar las naciones, pero no sigue orando. Algunos dicen de que Dios hubiese podido salvar esas naciones si Abraham hubiese orado hasta por 5 o hasta por 3, pero eso no nos lo dice la Biblia, solamente son conjeturas. Lo único que nos queda hacer es, vamos a leer 2 de Pedro 3:9 y dejar de que Dios nos utilice donde quiera que estemos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apóstol Pedro nuevamente está hablando allí a estos hermanos y diciéndoles de que aquellos que se están dejando influenciar por el mal se pueden arrepentir, de aquellos que están volviendo atrás, porque en el capítulo ellos están perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos allí considerar este punto. Dios tiene un propósito con su vida y con mi vida. La fidelidad es muy importante, el testimonio es muy importante. Por eso Jesucristo dice que seamos la sal y la luz de este mundo, porque a través de eso entonces estamos guiando a las personas al cielo, estamos guiando a las personas allí a la salvación. Y Lot es un ejemplo muy importante, muy interesante, porque Dios está haciendo un trabajo con él. Así como cuando Dios trabajó con Noé y que predicó Noé pregonero de justicia, y que muchas personas no creyeron, sino solamente su familia, sino solamente que entraron allí, y los otros siendo este hombre, y fueron salvados ellos. Pero el punto acá es interesante, porque este hombre está mostrando de que no se deja contaminar del mal, pero también de Dios, en el pacto para con Dios. Entonces, número 1, salvar a los que se arrepientan.
Cuando perseveramos, cuando mostramos la luz, cuando somos la sal, entonces Dios puede ayudar a que nuestros seres queridos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, puedan cambiar, puedan arrepentirse. De lo que tú practicas, lo que yo practico, va a hacer que otros quieran hacer lo mismo para salvación. ¿Ves que por eso es interesante? Lo que usted hace, el no dejarse malgeniar, el no dejarse irar, el no dejarse llevar por palabras soeces, el no dejarse llevar por la depresión o por el estrés que muchas personas están dejándose contaminar por eso, aún cristianos. Personas que sí pueden tomar un rumbo mejor, de que no hayan familias destruidas, que no hayan hijos rebeldes, que no hayan allí esposos que estén pensando en fornicar o adulterar, sino que se pueda lograr eso, que hayan matrimonios fuertes, matrimonios unidos, firmes, hermanos y hermanas, que seamos fieles, que practiquemos el Evangelio y que estas personas quieran también practicar esto, cambiar su forma de hablar, mostrar el gozo y que ellos también quieran mostrar eso. Entonces va a ayudar eso que hacemos, va a mostrar a otras personas para que sean salvos. La forma que tú ayudas a otros va a hacer que vean en ti a alguien diferente a ellos. La gente piensa solamente en ellos. La gente solamente piensa en estos tiempos de pandemia solamente en que yo tengo mis alimentos, en que yo tengo mi protección, en que yo tengo mi seguridad social, en que yo estoy con mi familia acá resguardada en casa. Los demás miran qué hacen. Si se contagian, pues no me interesa. Si se contagian, pues son ellos. Si se mueren, pues ellos verán qué hacen. Pero luego nos está mostrando acá de que eso no es así, de que él decidió ayudar a estos hombres, él decidió servir con lo que él tenía, él decidió mostrar sus talentos para que otras personas también pudieran hacer eso, pero otros solamente querían ir a violentar, a dañar, pero podemos entonces ser esa luz para que el hombre también cambie y entonces comience a pensar también en otras personas, comience a pensar en que otros necesitan ayuda, que necesitan también de misericordia. Y la forma que tú hablas va a hacer que otros escuchen la sabiduría de Dios y que quieran cambiar su vida. Cuando hablamos, como dice el Señor, una palabra sazonada, palabra y que otras personas quieran escuchar esto en el evangelismo, va a hacer que otras personas quieran cambiar su vocabulario, sus palabras soeces, sus palabras que son destructivas y que aprendan, que aprecien lo que se les dice, para que ellos puedan allí también ser personas sabias, por lo que dice la palabra de Dios, hablando de la sabiduría, hablando del temor, hablando de los preceptos de Jehová. Yendo a Dios, yendo a la Biblia, es que nos enseña cómo ser sabios. Pero cuando usted y yo hablamos de sabiduría, cuando usted y yo hablamos bien a las personas, cuando usted y yo decimos las palabras de Dios para que el hombre las escuche y las obedezca, entonces también muchas personas van a querer obedecer. ¿Qué tal cuando nos comenzaron a predicar a nosotros? ¿Qué escuchamos de Dios? La palabra, que hay que creer en Cristo, que debemos entonces arrepentirnos, que debemos de confesar a Cristo, que debemos bautizarnos y ser fieles hasta la muerte. Eso es lo que hemos aprendido. Un hermano, una hermana porque se lo inventó, porque escribió un libro y decidió colocar esto. No, eso lo dice la revelación de Dios, la palabra, las Sagradas Escrituras. Eso es bien interesante. Otro punto también es que Dios utilizó no solamente a Lot para que la gente vea que sí se puede cambiar, que sí se puede arrepentir, que sí se puede hacer lo bueno, sino también para que el hombre no tenga excusa. Es algo bien interesante. Cuando un cristiano puede dejar la adicción del cigarrillo, puede dejar la adicción de promiscuidad o de las drogas o del alcohol, que le está diciendo un alcohólico, un drogadito, sí se puede cambiar, sí se puede arrepentir, sí se puede dejar estas cosas. Y no va a tener excusa. Tuvo la oportunidad de arrepentimiento, pero también si no lo hizo, no va a tener excusa. Vamos a mirar en el libro de los Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 2, vamos a ir al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Romanos 2 del 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgues a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo a ellos. Si ustedes conocen la verdad, si ustedes conocen la forma de cómo arrepentirse, si ustedes conocen la forma de cómo aplicar la ley, ¿por qué no la practican? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué están cumpliendo otras cosas? ¿Por qué están practicando el pecado? Si conocen la forma ya de cómo salir del pecado, si conocen la forma ya de cómo hacer lo bueno y lo justo delante de Dios. Entonces, el hombre, la mujer, una luz, una lumbrera, es la sal. Dios allí hace un trabajo, pero también se le está enseñando al hombre y a la mujer de que no hay excusa. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, cuando el padre y la madre, los que son padres, le dan el consejo a los hijos que no se relacionen con los drogaditos, que no se relacionen con las prostitutas, homosexuales, que no se relacionen con los que fuman o que dicen palabras oeces? Y los hijos o las hijas se relacionan y al tiempo que vemos un hijo, una hija que cae en el pecado de las drogas o el pecado del alcohol, el pecado del baile y todo esto, pero se le dijo que esto era malo, se le dijo de que si estaba con estas personas se iba a contaminar, pero ellos no hicieron caso, no obedecieron. Y lo cierto es que a la final esto que ellos hacen les pasa cuenta, y la cuenta puede ser una enfermedad, puede ser una mala decisión que han tomado, puede ser allí de algo desagradable para sus vidas. Entonces, pudieron ver al menos a uno que no era igual a ellos. Estos hombres que están en Sodoma y Gomorra pudieron ver a uno, pudieron ver hijas, pudieron ver allí personas, aún a la esposa de Lot, pudieron ver allí las personas de que no eran iguales a ellos, de que practicaban, que buscaban a Dios, que no eran homosexuales, que no eran idólatras, que no eran esto que ellos practicaban. Pudieron ver al menos a uno. Donde hay un cristiano, una cristiana, allí está el testimonio y está trabajando Dios. Pudieron ver al menos a uno. A veces se tiene en la mente y la tristeza es, hermano y hermana, pero es que yo acá trabajo mucho en la iglesia, trabajo mucho acá en este pueblo, en esta ciudad, y la gente no se arrepiente, la gente no cambia, la gente sigue el pecado. Bueno, hay que seguir en fidelidad, hay que seguir adelante, porque Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Entonces pudieron ver que alguien sí podía tener una esposa sin practicar el pecado del adulterio. Eso fue lo que pudieron ver en Lot. Un hombre, una mujer, cuando Dios dice, el hombre dejará, por tanto el hombre dejará padre y madre y los dos serán una sola carne. Génesis capítulo 2, allá en el versículo 19 en adelante, nos habla acerca de eso. Habla acerca de que Dios estipuló el matrimonio. Entonces, estos hombres no solo miraron en Lot el testimonio, sino que aprendieron de Dios el matrimonio. Miraron a una pareja que practicaba este mandamiento del matrimonio. Buscaba a Jehová y no se entregaba a los ídolos, eran muy idólatras, pero ellos vieron de que entregaba a Dios, a Jehová, que hacía lo que él pedía. Entonces, no hay excusa. El law fue utilizado por Dios para enseñar que se puede obedecer donde uno esté. Si uno es obediente y fiel, se puede lograr esto. Si no se es obediente, si se es infiel, entonces a veces puede pasar eso también. Bueno, y hermano, ¿qué pasa en mi familia que tanto tiempo y no se arrepienten? ¿O qué pasa cuando puede ser la parte de la fidelidad? Y pues están con los dos ojos, o son muchos ojos. Pueden en esa sociedad, en esa ciudad, en ese pueblo, haber 2 o 3 cristianos, pero hay 3 o 4 millones de ojos que están mirando a esos 3 cristianos. Entonces es importante. A Lot lo están mirando y están viendo en él a un hombre diferente, a un hombre que guarda. También es importante acordarnos de un personaje en el Antiguo Testamento, también cuando a Israel
de Egipto, que envía allí dos personajes, manda a Moisés y a Aarón. Después de que salen allí la muerte de los primogénitos como última plaga, la Pascua, pasan por el Mar Rojo, pasan allí en el desierto, caminando allí, 40 años, pasa todo este tiempo, 490 años caminando, y después entonces Dios deja a otro siervo como Josué. El encargo que Moisés le hace a Josué es muy interesante, porque allá en Deuteronomio, en el último capítulo, nos dice de que allí Moisés entrega a Josué el encargo, a ese siervo. Dios escoge a Josué para que lleve al pueblo hacia Canaán. Y vemos a un joven allí que tiene también que estar allí trabajando con el pueblo, con las preocupaciones del pueblo, con la ansiedad del pueblo, con los pecados del pueblo, el pueblo poniéndole problemas, dificultades y todo esto, aun como cuando estaba con Moisés. Y entonces es un joven en el cual Dios le da fortaleza, en el cual Dios le dice, usted puede seguir adelante con las leyes que yo di a mi siervo Moisés, para que prospere, para que siga adelante. Pasa allí el Jordán. Vamos a este hombre, antes de entrar a la tierra prometida, les acuerda nuevamente lo que ellos habían practicado, sus padres han practicado acerca de la idolatría, acerca de esto que estamos mirando acá en estos pueblos. Y les está diciendo allá en Josué 24:15, que seguro es un texto que viene a nuestra mente cuando dice allí acerca de que sus padres obedecieron a los ídolos paganos, sus padres hicieron cosas desagradables a Dios. Ustedes mirarán si practican lo mismo, ustedes mirarán si hacen esto, pero mi familia y yo, o mi casa y yo, guardaremos a Jehová, seguiremos a Jehová. Es lo que dice Josué. Entonces es importante acá mirar esto, porque Dios utiliza a sus siervos con propósitos. Número uno, para que el hombre sea salvo. Y número dos, para que no tenga excusa. Eso pasó con Moisés, eso pasó con Josué. Eso pasó con Lot, que es lo que estamos mirando acá. Y nuevamente, volvemos allí a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, donde nos está diciendo, 2 de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malos. Dice abrumado. Tu alma está allí triste. Tú puedes escapar de la maldad. Usted y yo podemos escapar de la maldad. Y vemos de que Lot pudo escapar de la maldad. Vamos a mirar Génesis capítulo 19, versículo 13 al 17. Versículo del seminario, pero vamos a leerlos. Génesis 19, versículo 13 al 17. Dice la Biblia. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar a tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ahí tenemos estos versículos tan importantes en los cuales este juicio, de este castigo. Entonces, usted y yo podemos escapar de la maldad y es muy importante eso, porque decía
Dios le está diciendo a Lot de que debía escapar de la maldad, de que debía escapar de estas dos naciones, hay un pago. Pero también Dios nos está exhortando y nos está animando de escapar de la maldad porque trae sus consecuencias, porque la maldad da destrucción y porque la maldad da tristezas y congojas. No es bueno la maldad, es bueno que el hombre escape de la maldad. Entonces, usted y yo podemos escapar de la maldad. Primero, porque Dios te dice qué es lo que le desagrada. Es importante entender esto, de que uno puede escapar de la maldad, porque Dios le dice, esto es lo que me agrada, estos son mis mandamientos, esto es lo que debe hacer. Entonces no podemos decir que es que no tenemos conocimiento de cómo agradar a Dios. Es que no podemos decir que es que no tenemos las leyes de Dios o alguien que nos esté mostrando la dirección, la guía hacia dónde caminar. Dios nos está diciendo que le desagrada, igual como cuando los hijos ya deben de conocer si sus padres les agrada de que ellos entren tarde de la noche, de que si también les agrada o les desagrada si dejen el plato en la cama o en la sala, o si son baño, no le dan el baño, si son aseados o no. Ya los hijos deben saber si sus padres les agrada de que ellos sean amables o no, si les gusta alguna comida, si les gusta algo que ellos quieran, como un abrazo, como de estas cosas, ya ellos deben de saber. Y también el hombre ya debe saber y ya entender que la palabra de Dios está. Cuando antes no tenemos la bendición de leerla, por lo que es el tema del imperio romano y solamente lo podía leer sino el papa o que estaba en el imperio, ya gracias a Dios podemos hacerlo. Y ya en cada país, en el mundo entero, hay una Biblia con su idioma natal, con su idioma allí de ese país. Y hay diferentes versiones. Entonces es importante que Dios ya nos da. Ya él lo conocía, que era lo que le desagradaba a Dios. Lo sabía de que si él practicaba lo que practicaba la nación de Sodoma y Gomorra, sabía que iba a tener la misma respuesta. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, vamos a mirar allí Ezequiel 33, 11. Hay algo que nos dice la Biblia, hay algo que nos dice el Señor y es bien interesante. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios está llamando a través de este profeta Ezequiel al pueblo de Israel que se arrepienta, porque ya hay ley, entonces no hay excusa, porque ellos ya sabían qué tenían que hacer. Lo conocía la ley de Dios, sabía qué hacer. Usted y yo también conocemos la Biblia, o nadie puede decir que es que no hay Biblia, que no hay forma de cómo conocer la voluntad del Señor. Lo que hay es más es como excusas, lo que el hombre se inventa es más que todo tipo de excusas, pero entonces ya Dios nos dice qué es lo que le desagrada. Le desagrada la rebeldía continua, le desagrada la incredulidad continua y le desagrada los pecados sin arrepentimiento. Eso es lo que le desagrada a Dios, de que el hombre no quiera volver a Él, de que la mujer no quiera volver a Él, de que la nación o el pueblo no se quiera arrepentir. Camino de muerte, su pensamiento, su propio yo. Pero ya el hombre sabe que si fornica, que si adultera, que si miente, que si idolatra, consume drogas, desobedece a los padres, es desobediencia porque ya él puede conocer. Es la invitación que me gusta hacerle a las personas. Lea la Biblia porque allí está destruido. Dios protegió a Lot para que no fuese destruido. Dios protege al cristiano o a la cristiana fiel para que no seamos destruidos, para que seamos salvados, para que seamos llevados, como dice Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, seamos llevados al Padre, para no ser destruidos. Y vemos de que Dios nos cuida con sabiduría, Dios nos cuida y nos protege con la palabra para que no tomemos malas decisiones.
o para que no actuemos mal, para que no vayamos por un camino malo. Primera de Pedro 1:5, vamos a mirar esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. Estamos finalizando ya. Primera de Pedro 1:5 dice la Biblia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice ahí que sois guardados por el poder de Dios, dice mediante la fe. O sea, somos guardados, somos protegidos por Dios para no ser destruidos. Y eso se nos muestra acá con Lot. Que nos da fuerza para continuar en la carrera. Qué bueno es que Dios nos da fuerza. Nos ayuda a través de Cristo para ser más que vencedores. Qué bueno es que a través de Cristo sí podemos vencer. Nos ayuda a través de los frutos del Espíritu Santo a vencer la carne. Qué bueno que Dios nos ayuda a través de estos frutos. Nos ayuda con la armadura para soportar, poder confiar en eso. Y nos muestra la recompensa para ser fieles hasta la muerte. Nos dice acerca de dónde somos. Somos ciudadanos del cielo. Nos dice si perseveramos hasta la muerte nos dará la corona de vida. Cosas como estas son las que promete. Y entonces podemos perseverar, podemos seguir adelante, podemos ser protegidos por Dios. Podemos escapar del mal porque ya conocemos qué hacer para no caer en el mal. Ya conocemos de que si un matrimonio si adultera y fornica, no es porque no conoce, sino porque quiere practicar. O sea, ya conoce la forma de cómo no ser destruido. La voluntad de Dios es muy interesante. Ahora en esta historia de Lot, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, nos alientan a, número 1, que podemos glorificar a Dios aún en medio de la sociedad malvada. Lo aprendemos con Lot. Que podemos dejar que Dios nos utilice porque Él tiene sus propósitos. Número 3, que podemos escapar de lo malo para recibir las moradas eternas. Eso es lo que nos enseña Lot. Y eso fue lo que les dejó en la mente en Ponto, en Bitinia, a los hermanos de Asia Menor. El apóstol Pedro les recuerda acerca de que es mucho mejor esperar, ser fieles, no darse consumir por el mal o influenciar por el mal, dejar de que Dios actúe. Dios nos enseña a través de este siervo cómo escapar de la sensualidad y cómo apreciar el regalo de la salvación. Número 1, creyendo en Jesús. Número 2, arrepintiéndonos. Número 3, confesando a Cristo. Número 4, siendo bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y número 5, siendo fieles hasta la muerte. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para que se logre eso en nuestra vida. Para que así como Dios utilizó a Lot, nos pueda utilizar a usted y a mí, donde quiera que estemos. Acá en Colombia, allá donde usted está, en Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, en cualquier parte. Vamos a terminar con una oración, amados, para saludar a los hermanos conectados y dejamos por allí. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ser alentados, animados, redarguidos con su palabra. Gracias porque podemos ver a este siervo que aún donde hay tanta maldad se puede glorificar, se puede honrar, se puede decirle no al pecado. Se puede ser utilizado para que las personas se arrepientan, para que las personas no tengan excusa. Y también podemos escapar del mal, podemos escapar de esas consecuencias que no nos gustan, como las tristezas, la congoja, como el caer en el hoyo, como el caer en el pecado, como caer con los enemigos. Gracias porque usted nos enseña la forma de cómo glorificarle, cómo obedecer, cómo no ser influenciados por el pecado y nos protege y nos guía hacia esas moradas celestiales. Le rogamos que nos ayude para que podamos tener esa visión, que podamos lograr esa meta de ganar el cielo, de ganar la corona de vida. Gracias por mis hermanos conectados, gracias por este seminario, gracias por los administradores. En nombre de su Hijo Cristo, rogamos que nos lleve, que nos guíe su mano, que podamos ser fieles, que podamos perseverar para ganar la corona de vida. En nombre de su Hijo Cristo, quien es Señor, quien es Dios, quien es juez, en el cual
Oramos y rogamos estas cosas. Amén. Vamos, hermanos, bendiciones. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, con usted, con cada uno. Quiero saludar a algunos hermanos. El hermano Carlos Quejup, Dios le bendiga. Pérez Idalia, Dios le bendiga también. Esmelda Sauceda, Dios le bendiga. Orlando Cruz, Lupita, Esmeralda Longoria, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Rafael Saucita, gracias hermano por permitir que este siervo entonces pueda participar en este seminario. Que Dios bendiga a su familia, que oremos los unos por los otros. LGS aparece también allí. Gloria Salazar, que Dios le guarde también. Saludos desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde llega la señal. Que Dios nos guarde. Que la paz de Dios esté fraternal, unos con los santos, un apretón de manos. Francisca Delgado también. Iglesia de Cristo, Viracochasi. Alba Rocha, Miriam Natividad, Otaviana, Mari Conrado Pérez. Los que estén allí, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Amados hermanos, vamos a dejar por allí para que siga lo transmitiendo en este seminario de este día, segundo día de seminario. Guarden, este siervo nuevamente estará, si Dios lo permite, el Creador. El viernes vamos a estar a las 6 de la tarde, nuevamente hora colombiana. Quiero invitarles mañana en el programa habitual. Vamos a estar en la mañana, 6 hora colombiana. Y el viernes también vamos a estar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Feliz tarde. Saludos desde Colombia.